Y usted puede durar 40 años viviendo aquí y si usted no es hijo de padres dominicanos, usted seguirá siendo un extranjero. Necesariamente aquí se necesita una gran conversación nacional de todos los actores de la vida política y social dominicana, desde el gobierno, partidos de oposición, todos los partidos políticos, las fuerzas vivas de la nación, sectores empresariales, todos los sectores, hasta los clubes, para que se establezca un compromiso de qué queremos hacer, dónde queremos estar en los próximos 20 años con este proceso. Tú sabes que es lo que a mí me preocupa. Si nosotros estamos preparados para enfrentar la delincuencia haitiana y que esa delincuencia inmigre hacia acá, que pienso que no lo ha hecho en la medida que se podría haber hecho, porque tenemos una Fuerza Armada, porque tenemos una Policía Nacional que la puede retener. Pero esa banda de barbecue y todo eso, cuando se ve acorralada, ¿de qué forma nosotros estamos preparados para enfrentarla? Hola, bienvenidos a Sin Censura con Rafael Ventura. Hoy con un invitado de lujo como todos los que nosotros siempre traemos aquí, Alfredo de la Cruz. Alfredo de la Cruz es un politólogo con maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, en Defensa de Seguridad Nacional por el Instituto Superior de la Defensa General Juan Pablo Duarte Sidíez. Posee estudios especializados en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad Complutense de Madrid y es consultor de diversas empresas. Bienvenido. Un placer, Sí. un placer. Vamos a hablar de la crisis haitiana por la que estamos atravesando. Ya no nos cabe un haitiano más. El gobierno ha decidido deportarlo, pero con una frontera tan porosa, lo que estamos es invirtiendo recursos para mandar los haitianos a Haití que se regresen otra vez para acá. ¿Qué usted cree que se le puede hacer a esta situación para tratar de paliarla? Bueno, esa es la pregunta del millón que se hacen todos los analistas y se hacen incluso los mismos hacedores de políticas públicas. En principio, lo que está planteando el gobierno nacional es muy aceptable y es lo correcto, las deportaciones de los ciudadanos indocumentados. Es claro que esto conlleva el respeto de los derechos humanos del individuo, que son aquellos que se obtienen por el simple hecho de nacer humano. Ahora, esa política pública de deportación debe de ir acompañada de otras medidas para que pueda ser realmente efectiva, porque como usted mismo dijo al principio, si deportamos y ellos vuelven e ingresan, que es lo más probable, pues estamos simplemente gastando recursos. Entonces, a esa buena voluntad que hay ahora mismo de las autoridades nacionales de deportar todos los indocumentados que se encuentren en la geografía nacional, debe de ir acompañada de esa medida, de otras medidas como son el cumplimiento de nuestras leyes internas que regulan los cruces fronterizos, que regulan el comercio con los vecinos de al lado, pero sobre todo que regulan la contratación de mano de obra. El empleo, el 80-20. Así es, porque hay una realidad que no podemos soslayar, y es que muchos de los trabajos, ya no solo brutos, sino también tecnificados, que se realizan en el país, lo están haciendo los vecinos de Haití. Ha ido ocurriendo una presión de mano de obra que ingresa y fuerza a la local que sale al exterior. Pero, ¿qué pasa? Cada país o cada estado que se precie de ser un estado-nación crea políticas públicas a partir de data, y esa data se obtiene con mediciones. Entonces, una de las principales cosas que hay que hacer es ver cuánta mano de obra extranjera necesita nuestra economía. Qué sé yo, 200, 300, 400, 500 mil mano de obra extranjera. Entonces, si necesitamos 400.000 nuevos puestos de trabajo de mano de obra extranjera, entonces, sencillo, las empresas que, como hacen en cualquier estado que funcione, que lo soliciten. Solicita por la vía correspondiente. Se dota de un permiso. Así es. Y hay una regulación efectiva y se le cobra un impuesto. Correcto, porque cuando hacemos eso,
entonces tenemos la legitimidad para hacer las deportaciones. Por ejemplo, lo que están hablando organismos multilaterales ahora mismo, como la OEA, que llamó a una reunión de su Consejo Permanente a solicitud de Haití, y donde nuestro embajador permanente allí hizo una defensa magistral, una exposición magistral de la situación nuestra, la presión, el impacto que tiene esa migración en el país. Pero si eso lo acompañamos de medidas como esta, decir, bueno, mire, la República Dominicana necesita todos los años 200,000 manos de obra extranjera, y nosotros hemos expendido los permisos de permanencia en el país para 200,000 manos de obra, 200,000 obreros o técnicos. Pero más de ahí no podemos, porque por lo que ustedes saben, los problemas que trae la presión sobre los servicios públicos, salud, educación, entonces por eso, y el aparato de seguridad. Entonces por eso, como Estado, estamos precisados de deportar toda mano de obra o todo indocumentado que sea parte de quien tiene un permiso vigente porque la economía lo necesita. Porque yo creo que los beneficios que deja la mano de obra haitiana están por debajo de los perjuicios que deja su migración. En un 30% en el sistema de salud, en un % altísimo en el sistema educativo, en otro % en seguridad, porque todos esos % van en detrimento de la población dominicana, porque somos un estado pobre, porque cuando tenemos que invertir en parturienta el 30% en haitiana, es un 30% menos de inversión que hay para las dominicanas. Eso aumenta también la muerte materna, porque las haitianas vienen sin atenderse con ginecólogos, sin nada, y cuando están pariendo tienen un altísimo nivel de muerte, y nos disparan las cifras. Nosotros somos los que tenemos la cifra más alta en América Latina en muerte materna, pero todo eso producto de las haitianas. Entonces nosotros no hemos sincerizado realmente, poniéndonos en una balanza beneficio, porque ¿por qué que los haitianos aquí tienen facilidad para trabajo? Porque trabajan a bajo precio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Regular los empleos, que los dominicanos puedan acceder a esos empleos también, porque ellos vienen porque aquí tienen más facilidades para vivir, y nadie se va a dejar morir en su país sin intentar salvarse, como hacen los dominicanos cuando aquí se aprieta la cosa, que cogen para Puerto Rico, desafiando el mar. Es algo parecido, Entonces, con una reforma fiscal donde se dejan todos estos temas en el aire, que pienso que debió de incluirse el pago de impuestos de todos los negocios que hay en la frontera. En ese mercado binacional no creo que ahí se pague impuestos, que se pague ITEVI, que entonces los haitianos cruzan para acá, compran sin pagar ITEVI, pero los dominicanos tienen que pagar ITEVI. Entonces, en cierta manera se estimula también, por otro lado, la migración haitiana. Pues yo no tengo nada en contra de Haití. Haití no es el culpable de su destino. Es una cuestión de origen que tendríamos nosotros que remontarnos incluso hasta su emancipación, cuando Francia lo multó y lo condenó a la pobreza. Entonces, realmente hay muchas inobservancias en el asunto haitiano que debemos de debatirla, que debemos de regularizarla y debemos de aceptarla. Sí, mira, lo que tú has comentado, esa reflexión que tú has hecho es muy amplia y tiene muchas aristas, pero déjame ver cómo puedo hacer una aproximación a ello. Mira, en cuanto a lo de mano de obra haitiana barata, yo tengo mis dudas al respecto, porque aquí es muy conocido eso, no, que es una mano de obra barata, no. Por ejemplo, mi primera carrera en ingeniería civil, o sea, yo tengo buen conocimiento de lo que es el sector construcción en el país, en el ámbito privado. Luego yo me fui a las ciencias sociales, ciencia política, y en el área que me desarrollo actualmente, pero llegué a construir hoteles en la zona hotelera, y te puedo decir que los haitianos y los dominicanos ganan lo mismo. El detalle no está ahí, la ventaja de la mano de obra haitiana no está ahí, sino en lo condicionada que es. Mientras tú tienes un trabajador dominicano que se va a las 6 de la tarde para su casa, la mano de obra haitiana se queda en la obra y tú lo puedes usar en otras cosas. E incluso te vive en la obra. Para él es que tú lo ves bien porque es una mano de obra que no tiene arraigo
entonces te queda en la obra y tú lo puedes emplear en otras cosas. Entonces son de las ventajas que hay que derribar el mito. Entonces, bien, no te paga impuestos, te consume servicios y tú tienes una inversión grandísima, estás colocando recursos en salud, en educación y en seguridad. Entonces, como tú dices, lo correcto es analizar esta situación, analizar todos los ámbitos que que van detrás de la inmigración, sobre todo la inmigración de los haitianos, porque en la misma construcción ya hoy no se hace construcción como antes, que era a fuerza bruta, que te subían las fundas de cemento, los bloques, te descargaban una patana a fuerza bruta, y en eso la mano de obra bruta era buena, y por eso la mano de obra haitiana, no, ya no es así, porque hoy hay elevadores para subir los materiales. ¿Tú sabes? Hay la maquinita esa que le dicen uña para bajar los bloques. Ya esa parte bruta no lo es tanto. Ahora, entonces ahora hay que jugarse la función, presionar a esos sectores que se han desarrollado, ya no necesitan tanto incentivo, porque aquí la construcción es, la construcción te motoriza el país, pero tienen varias décadas recibiendo incentivos. Te construyen con esta mano de obra condicionada, entonces han tenido suficiente incentivo para hoy tecnificarse completamente o hacer real ese sector, revisando los salarios, las condiciones de los mismos dominicanos, para hacerla competitiva. Y ahora mismo que se está en un proceso de reformas, sería oportuno el momento para, en ese proceso de reforma, ver qué se puede hacer para hacer el sector atractivo para los dominicanos, para hacerlo más atractivo en cuanto a pago, en cuanto a regulaciones, en cuanto a prestaciones sociales y todas esas cosas, para de una vez por todas, si queremos volver a incentivar ese sector, pero ahora desde el punto de vista de lo formal, para que vuelva a ser atractivo para el dominicano ir a la construcción, para el dominicano ir a la agricultura. ¿Por qué? Porque entonces te están dando atractivos para que se sienta atraído a esos sectores. Y un momento como este, en medio de un plano de reformas, tanto constitucional como fiscal, es el momento oportuno, porque se habla de quitarle los atractivos, los incentivos al turismo. Ok, pero si lo vamos a regularizar, vamos a darle incentivo a la agricultura y vamos a darle un incentivo también a la construcción, pero ahora supervisado y fiscalizado, con parámetros claros. Bajo ciertos requisitos tú vas a tener ciertas compensaciones, ciertos atractivos para ti, pero eso va a ser positivo porque va a ayudar a recuperar la mano de obra que está en poder ahora mismo en sectores estratégicos de la economía en mano de obra extranjera. Pero una cosa, eso lo viví yo, en el residencial donde yo vivo, se canceló al conserje que era haitiano y hubo que liquidarlo completamente, siendo él totalmente ilegal. Entonces, ¿cómo es que una ilegalidad genera legalidad? Yo no estoy en contra de que se le paguen sus prestaciones, pero se empleó entonces a uno dominicano que gana menos. O sea que la realidad haitiana ha ido cambiando mucho, porque hay muchos de esos haitianos que no tienen papeles, pero que están totalmente dominicanizados. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en Haití no hay un registro civil. Cuando los padres de esos haitianos nacieron, no los registraron. Llegaron ilegal, no tienen forma de legalizar a su hijo si ellos son ilegales. Entonces, ese hijo que nació aquí, producto de dos haitianos ilegales, es ilegal por la ilegalidad de su origen, porque aquí no se adquiere nacionalidad por jus soli. Sí, mira qué es lo que pasa. Parece mentira, y esto se oye difícil, y duro lo que yo voy a decir, y no tiene que ver, eso es un problema que tiene el Estado Dominicano de hace décadas. Aquí es más atractivo ser haitiano que ser dominicano. ¿Por qué? Porque el hecho de tú ser haitiano aquí, fíjate que en ninguna parte del mundo, ningún país del mundo, cuando la inmigración te va a detener, tú la enfrentas. Al contrario, tú te mandas, te vas a correr porque no quieres que te atrapen. Aquí ahora, recientemente en Asua, un inmigrante indocumentado haitiano agredió a un oficial de inmigración y le fracturó la cabeza con una pedrada a un oficial. Eso no se ve en parte, pero ¿qué pasa? Es necesario que se sepa que cuando se hacen estos procesos de deportaciones, aquí las autoridades haitianas van a Naciones Unidas y van a OEA. Pero el país también tiene que demostrar y decirle a los haitianos
Bueno, pero es que el problema es que las deportaciones se hacen dentro del marco de lo que dicen las leyes, pero cuando te agrade, la cantidad que hay aquí de indocumentados que ustedes han dejado venir son muchas, y cuando hemos precisado a eso, agreden a las autoridades, y en ese sentido, a veces hay violación de los derechos humanos. Pero como te decía, es tan favorable que para ellos que tú vas a un centro médico, por ejemplo, o vas a inscribir a tu niño a la escuela y le das el servicio siendo ilegales. ¿Entiendes? Entonces hay más atractivo en ser haitiano indocumentado, y entonces eso tiene un efecto llamada. Trabajan en un sitio, no pagan impuestos porque son ilegales, pero si tú lo liquidas, si tú lo cancelas, tienes que pagarle como fuera legal. Entonces es una mentira. Eso no se ha sincerizado. Porque una legalidad no puede generar legalidad. En ninguna parte del mundo. Entonces, necesariamente aquí se necesita una gran conversación nacional de todos los actores de la vida política y social dominicana, desde gobierno, partidos de oposición, todos los partidos políticos, las fuerzas vivas de la nación, sectores empresariales, todos los sectores, hasta los clubes, para que se establezca un compromiso de qué queremos hacer, dónde queremos estar en los próximos 20 años con este problema, cómo vamos a agarrar el toro por los cuernos, para que podamos sincerizarnos y ofrecer un muro de resistencia a esa cultura que se ha ido estableciendo de dejar ser, de dejar pasar, que va destruyendo la dominicanidad y creando otra República Dominicana, o sea, otro estado dentro de la República Dominicana, que dentro de 10 o 15 años nos va a crear un problema mayúsculo, porque tú tendrías entonces una gran población en condiciones indocumentadas exigiéndote derechos. Y por acuerdos internacionales se te va a formar una minoría que te va a generar que puede un Kosovo. Tener representación en el Congreso, sí, puede ser síndico, sí, que ya hay síndicos de ascendencia sí, haitiana, hay militares de ascendencia haitiana. O sea, pero podrían tener mayor representación en el Congreso, podrían aspirar en algún momento hasta la presidencia. Que vas a tener un presidente de esa etnia, que no sería un problema en principio si es dominicano, pero con ese caldo de cultivo que se está generando, tú podrías tener en el futuro un Kosovo o un Líbano. Claro. Mirémonos en el espejo del Líbano, en el espejo de Kosovo y otros países que han tenido esa misma situación al dejar crecer minorías en lo interno sin control. Señores, pero recuérdense que cuando se estableció la ley, que fue muy valiente el Tribunal Constitucional de enfrentar eso a nivel constitucional, que hubo un tranque porque el haitiano, al no estar registrado en su país, entra en un estado de limbo jurídico, donde no es ni haitiano ni se puede legalizar como dominicano, aunque cumpla con todo, pero tiene que tener papeles de origen para saber a quién es que se está nacionalizando. Entonces un grupo de haitianos fueron a la embajada de Haití y pagaron un dinero para que le den su acta de nacimiento en Haití. ¿Y qué hicieron? Se lo robaron. Después había huelga entre los haitianos ahí porque se lo robaron el dinero. Porque ellos no tienen forma, no tienen un país organizado para registrar a cada nacional que nace. Aparte de que nacen desorganizadamente en diferentes comunidades, con diferentes comadronas o de forma espontánea, pero tampoco tienen una organización en el país que les permita registrar a todos sus nacionales. Entonces, ellos no tienen a nadie, no tienen un registro civil, pero quiere que nosotros aquí le legalicemos sus haitianos que son ilegales en Haití. Bueno, las leyes dominicanas en eso son muy claras y eso está establecido desde el principio del siglo pasado, 1929. La Constitución dominicana dice claro quiénes son dominicanos y usted puede durar 40 años viviendo aquí y si usted no es hijo de padres dominicanos, usted seguirá siendo un extranjero indocumentado. Entonces, ¿qué pasa? Eso que tú dices es muy cierto. Haití tiene problemas estructurales serios, ese estado colapsó. Allí el registro público, el registro civil es muy... prácticamente no existe y sale muy costoso lo primero y segundo, la mayoría de las personas, ese país como exportador de migración es una bomba de tiempo porque esta gente sale sin acta de nacimiento, sin nada. Entonces, ¿cómo tú le das seguimiento? Incluso tú lo deportas y sin tener mecanismo biométrico de registro, tú lo deportas en la mañana y en la tarde vuelve y te entran por otro lado. Entonces, por eso decía, es necesario, lo que está haciendo el Estado Dominicano ahora mismo es muy bueno, muy correcto, deportar siendo ciudadanos ilegales indocumentados que encuentren. Para desincentivarlo. Exacto, para romper el efecto llamado, eso es positivo, porque ahora mismo eso obligó
a que el gobierno haitiano se reuniera y tuviera que crear un mecanismo de recibimiento allá. Después que dijo todos los disparates que dijeron, ahora se reunieron ayer o antes de ayer y crearon una comisión interinstitucional que va a recibir a esas personas que el gobierno, porque cuando recibieron los primeros 9,000, vieron que el gobierno dominicano va en serio. Pero ahora mismo, eso es bueno para detener el efecto llamada, pero ahora mismo hay que hacer un acuerdo nacional, reunirse todos los sectores, toda la fuerza viva de la nación, para ver cómo agarramos el toro por los cuernos, sincerizándonos con lo que hay, para romper esa cultura que hay, lo que tú comentabas ahorita, de que el tipo se te ubica. Ya no es solo el que venía a labores agrícolas brutas de la construcción, no. Ya tú lo tienes, como tú dijiste, hay tacitas, motoconchitas. No, en los hoteles. Los hoteles lo emplean. Son haitianos. Porque tienen facilidad para hablar idiomas, claro, también. Entonces, los taxistas, los motoconchistas, en lo colmado, el delivery. O sea, tú tienes una realidad ahora mismo que hay que afrontarla con políticas públicas y con educación. Entonces, pero no se le puede dejar solo al Estado. O sea, es muy bien que la sociedad presione al Estado, pero eso requiere, porque la seguridad siempre va a ser una responsabilidad del Estado, pero es un compromiso de todo como sociedad, jalonar o empujar en la misma línea para que podamos tener una sociedad realmente más consona y más en paz, que es el anhelo social. Tú sabes que es lo que a mí me preocupa. Si nosotros estamos preparados para enfrentar la delincuencia haitiana y que esa delincuencia emigre hacia acá, que pienso que no lo ha hecho en la medida que se podría haber hecho, porque tenemos unas fuerzas armadas, porque tenemos una policía nacional que la puede repeler. Pero esa banda de barbecue y todo eso, cuando se ve acorralada, ¿de qué forma nosotros estamos preparados para enfrentarla? Bueno, esa es una situación difícil. Mira, ellos hay un plan, ellos se tienen un protocolo en esos casos, pero algo que yo planteaba en una ocasión, si tú tienes 10,000 o 15,000 desarrapados que van a cruzar la frontera, que vienen hacia acá, el peor error que se podía hacer es que un miembro del CEFRON dispare a una de esa gente, porque la comunidad internacional lo va a caer encima. Entonces, es una realidad que tenemos ahí. O sea, 10, 15 o 20,000 haitianos, entre ellos gangueros mezclados ahí, claro, de barbecue o de San Jose, secuestradores. Tú estás contra la pared. Nos dan galletitas en la comunidad internacional cuando ejercemos nuestro soberano derecho a deportar, ahora que se le dispare a una persona de esa. Porque puede ser que las autoridades sepan que hay gangueros, pero la imagen que se vende a lo exterior no es que eran gangueros, sino que la autoridad dominicana, en lo que ellos han llamado xenofobia y racismo, atacaron a un grupo de indefensos que estaban buscando refugio. Que cada rato desarman miembros del CEFRON, lo desarman y los miembros del CEFRON tienen prohibido dispararle. Exacto. Entonces, el gobierno dominicano creó una comisión que ha estado en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y ha estado en Europa, que he visto coordinándolo a Andrés Lugo Ruiz y he visto a Pelegrín Castillo en ella, que eso ha ayudado mucho, pero es necesario que se cree algo así aquí a lo interno, para que sirva de educación y concientización a la sociedad en general, porque muchas veces, no, es un pobre indocumentado, sí, pero el problema es que si con uno flaqueamos, vamos a flaquear con 10, con 20, con 30,000. Entonces, nuestra economía no resiste un gasto de los fondos públicos en eso. O sea, por ejemplo, en la OEA habló este señor embajador de acá de que se gastaron 230 millones de dólares en educación, pero ese dinero sirve para otros sectores que la sociedad necesita. Para la misma educación. Exacto, por ejemplo, que eso podría elevar los niveles nuestros educativos. No, pero además aquí van gente a los hospitales y no lo atienden porque no hay ni siquiera el bajante de un suero y porque no hay ni siquiera hilo para coserlo, señor. Entonces, de que gastando un 30% en parturientas haitianas. ¿Y por qué los organismos internacionales no vienen a resolver ese asunto y ponen un par de grandes hospitales en la frontera, financiados por ellos mismos, para resolverle esa realidad a los haitianos que no tienen dónde parir en su país? Porque la comunidad internacional, ellos evaden su responsabilidad y nos la echan toda a nosotros para que nosotros carguemos por ellos. Por eso es que insisto en que el Estado dominicano, la sociedad dominicana y el gobierno deben unirse en torno a esto. ¿Por qué? Porque para la comunidad internacional, Haití no es un actor internacional relevante. No lo es. Por ejemplo, en esta semana pasada se publicó que el gobierno de Estados Unidos, desde el 2023, desde octubre del 2023 a esta parte,
ha destinado a Israel, al Estado de Israel, 17.900 millones de dólares en menos de un año. El problema, a Ucrania, desde el 2022, de febrero del 2022 a esta fecha, ha destinado más de 113.000 millones de euros. Los problemas de Haití se pueden empezar a resolver con menos. Sin embargo, la fuerza, la misión policial desplegada allí, que tiene una fuerza autorizada de 2.000 y pico de efectivos, y iban a ver en la primera fase... Nada más llegaron 400 y no tienen dinero. Bueno, tiene 427 porque Kenia mandó 400.000, algunos países del CARICOM enviaron 20 y tantos. Sin embargo, no hay dinero siquiera para pagarle esos efectivos. Entonces se ve, por eso que digo que eso necesita que nosotros como Estado, como nación, la nación dominicana, se sincericen y partido político, entidades de la sociedad. Hay que ser magnético con los reclamos. Sí, nos aunemos en una sola voz para hacer frente a esto, porque estamos solos. La comunidad internacional ve muy bien que República Dominicana se encargue de los problemas de Haití. ¿Cómo? Con esa inmigración descontrolada, que no lo deporte, que se queden aquí, pero corremos el riesgo de desestabilizar la economía que más crece en América Latina, que somos la número 7 de América Latina. Si desestabilizamos República Dominicana con esos impactos de la crisis permanente que hay en Haití, vamos a desestabilizar el Caribe y vamos a desestabilizar una gran parte de América. Entonces, un problema que puede resolverse con menos va a terminar desestabilizando la región. Y por eso es necesario que la sociedad dominicana se una, gobierno, partidos políticos o organizaciones de la sociedad civil, para que la sociedad en conjunto sincerice este tema, se conozca, le dé conocimiento, le dé visibilidad y podamos buscar una solución dominicana dentro de la República Dominicana de nuestro problema, para dejarle ver a la comunidad internacional que la solución de Haití no está en República Dominicana, debe de estar allá en Haití con el auxilio de la comunidad internacional, y nosotros podemos sí ayudar, pero allá en Haití, no en República Dominicana. Gracias, Alfredo de la Cruz, por venir a arrojarnos luz, y ustedes, gracias por estar ahí siempre en sintonía con nosotros.